La chica Reddit dice: la esposa infiel dejó a nuestro hijo en el hospital para divertirse con su amante. El esposo hizo que se arrepintiera rápidamente. Soy un hombre de 33 años, y mi esposa, Na, tiene 32 años. Hemos estado casados durante varios años, así que ha sido un largo tiempo. Tenemos 2 hijos, Star, que tiene 12 años, y Neo, que tiene 6 años. Mi esposa y yo nos conocimos en la boda de su prima, cuando ella tenía 19 años, y yo tenía 20. Fue amor a primera vista. ¿Sabes esa sensación que tienes cuando conoces a alguien por primera vez, y simplemente sabes que vas a pasar el resto de tu vida con esa persona? Sí, eso fue lo que sentí cuando vi a Na. Aunque éramos muy jóvenes, nos casamos un año después de que ella quedara embarazada de nuestra hija, Star. Siempre supe que me casaría con Na, así que cuando me dijo que estaba embarazada, no me importó. De hecho, estaba feliz. Convertirme en padre es una de las mayores alegrías que he experimentado. Mis padres, por otro lado, no estaban contentos, y pensaban que ella me había atrapado con un bebé. No les hice caso, y los ignoré porque conocía a mis padres como personas orgullosas de clase alta. Digo clase alta porque es así como les gusta llamarse a mis padres, ja ja ja. Vengo de una familia con riqueza generacional, y Na no, así que mis padres creían que si alguna vez me casaba, lo haría con alguien de una familia de clase alta. Mis padres también creían que Na me había atrapado con un bebé porque les había dicho que Na y yo estábamos realmente sorprendidos cuando ella quedó embarazada. Tenía un DIU, pero lo ignoramos porque sabíamos que un DIU no era 100% efectivo. Mis padres, por otro lado, estaban convencidos de que ella me había atrapado con un bebé. Creían que ella estaba tras el dinero, y yo me reía de ellos y los llamaba locos. Soy hijo único, así que heredaré todo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que mis padres tenían razón, y si pudiera retroceder en el tiempo, les habría hecho caso. Sin embargo, mis padres se negaron a tener algo que ver con la boda, a menos que Na firmara un acuerdo prenupcial. Para evitar discusiones, le dije a Na que no era un gran problema y que lo firmara. Ella firmó de buena gana. Tuvimos una boda de destino porque siempre había sido el sueño de Na. Yo era más una persona discreta. Hay una indiferencia que viene con nacer en la riqueza, supongo. Me había acostumbrado, y ya no me sorprendía. La vida había sido así desde el día en que nací, así que ¿por qué me sorprendería ahora? Na, por otro lado, venía de un hogar pobre, así que no estaba realmente acostumbrada. Ella quería una gran boda, y eso fue lo que tuvimos. No me importaba siempre y cuando ella fuera feliz, así que seguí adelante con lo que ella quería. Mis padres pagaron la boda porque Na y yo no podíamos permitírnoslo, ya que ambos éramos estudiantes. A pesar de que mis padres no les gustaba Na, yo ya había decidido casarme con ella, y no tenían otra opción que asistir y pagar la boda, ya que si no lo hacían, yo pagaría con mi fondo fiduciario, y ellos no querían eso. Mis padres creían que si yo pagaba con mi fondo fiduciario, malgastaría todo el dinero. Era un pensamiento divertido y absurdo, porque mi fondo fiduciario tenía millones. Era lo que llamarías un niño de fondo fiduciario, jajaja. Pero de todos modos, nuestra boda se llevó a cabo, aparte de los comentarios sarcásticos ocasionales de los padres y familiares de Na, quienes sentían que mis padres y familiares eran orgullosos, y luego eventualmente una pelea a gritos entre ellos. Ja ja ja. El matrimonio continuó sin problemas. Durante los primeros años de matrimonio, Na y yo estábamos ocupados con la universidad y cuidando a nuestra hija, Star. Después de graduarnos, las cosas se relajaron un poco. Empecé a trabajar para mi papá, y ganaba cerca de 7 cifras al año, lo que me convirtió en el único proveedor de la casa, lo cual no me importaba. Na no quería ser ama de casa a tiempo completo, así que consiguió un trabajo muy flexible en un negocio local que pagaba bien y también le permitía tiempo para los niños. Una noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, Na se me acercó y me dijo que quería hablar sobre algo sensible. Le dije que adelante, y entonces mencionó el tema de los tríos. Estaba sorprendido porque era algo que ambos habíamos discutido y acordado que nunca nos involucraríamos. Ambos habíamos acordado que nunca nos involucraríamos en eso, porque no queríamos el temor de que nuestra pareja nos engañara con la otra persona a nuestras espaldas. Además, nuestra vida sexual era muy activa, así que no había necesidad de eso, o eso pensaba yo. Na luego me dijo que ya tenía a alguien en mente y que pensaba que sería una buena experiencia para nosotros. Le pregunté quién tenía en mente, y mencionó a Jason, un amigo suyo que estuvo en nuestra boda. Era un amigo de la escuela secundaria de Na. Ella y Jason eran cercanos, pero no demasiado como para provocar celos, o eso pensaba yo. Ja 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 ja. Ella me dijo que él era bisexual y que pensaba que estaría dispuesto a hacerlo. Le recordé nuestro acuerdo y le dije que no quería involucrarme en eso, ya que sentía que no sería bueno para nuestro matrimonio. Noté que estaba muy triste por mi negativa, pero no le di mucha importancia. Asintió y me dijo que solo había querido intentar abordar el tema conmigo y que no me obligaría. Me dijo que si alguna vez cambiaba de opinión, estaría dispuesta a hablar con él. Le dije que no creía que nunca cambiaría de opinión, y ella dijo que también estaba bien, y la conversación terminó. Hace aproximadamente un mes, mi esposa estaba en el trabajo y yo también. Nuestros hijos estaban en casa con la niñera.
Mi hijo tiene una alergia severa al maní, así que no puede comer nada como maní entero, mantequilla de maní, aceite de maní, alimentos procesados que contienen maní, cosas así. Así que generalmente tratamos de evitarlos. Irónicamente, a mi hija le gusta el maní, así que tiende a mantener sus refrigerios en un mini refrigerador en su habitación para que mi hijo no tenga acceso a ellos. Mi hijo sabe que no debe comer maní, pero podría no saber si un alimento procesado, chocolate o dulces contienen trazas de maní, así que, de nuevo, más vale prevenir que lamentar. Según la historia que la niñera y mis hijos me contaron sobre lo que sucedió, mi hija tomó un refrigerio de chocolate que contenía trazas de maní y lo estaba comiendo. Sin embargo, se distrajo cuando la niñera la llamó para ayudar con algo, y así que mi hija dejó el refrigerio en el refrigerador principal para recogerlo de nuevo después de haber terminado. Mi hijo fue al refrigerador buscando un refrigerio y lo encontró, así que se lo comió porque realmente le gusta el chocolate. Además, no hay ninguna regla en la casa contra comer refrigerios sobrantes de otros en el refrigerador, ya que todos están de acuerdo con ello. Comenzó a tener una reacción alérgica severa, anafilaxia, y por alguna razón desconocida para mí, su EpiPen no se encontraba por ninguna parte. Confía en mí, me quedé en shock cuando escuché esto, ya que usualmente tenemos EpiPens en casa por si acaso. De todos modos, la niñera llamó inmediatamente a la ambulancia y luego ella y mi hija la acompañaron al hospital. La niñera sabe que mi esposa trabaja con horarios más flexibles que yo y que, en caso de emergencia, generalmente es la primera en ser llamada. Llamó a mi esposa. Mi esposa fue al hospital y se fue. Según lo que la niñera me contó, ella había llamado a mi esposa durante horas sin que ella respondiera, y luego, cuando mi esposa respondió y fue al hospital para ver a nuestro hijo, murmuró algo sobre que no era lo suficientemente grave, y luego le dijo a la niñera que tenía trabajo importante que hacer y se fue, dejándolos en el hospital. La niñera era temporal, solo por unas horas, ya que nuestra niñera habitual no se sentía bien. Era casi hora de que la niñera temporal se fuera, ya que inicialmente nos había dicho que no podía cuidar a los niños todo el día. Como resultado, estaba atónita de que mi esposa la hubiera dejado en el hospital sin ninguna dirección sobre qué hacer, así que me llamó. Yo estaba en una reunión que estaba por terminar, así que no pude responder su primera llamada, pero la llamé de vuelta tan pronto como terminé, lo cual fue unos 5 minutos después. Se sintió muy aliviada cuando respondí y me informó sobre lo que había sucedido. Cuando le pregunté sobre mi esposa, me dijo que mi esposa había dicho que no era grave y se había ido. Estaba sorprendido porque mi esposa no solía actuar así. Inmediatamente fui al hospital para pagarle a la niñera y recoger a mis hijos. Por supuesto, me aseguré de darle una buena propina a la niñera. El doctor dijo que la reacción de mi hijo no fue grave, ya que llamaron a la ambulancia a tiempo y que estaba libre para irse después de un chequeo de rutina, que pronto se hizo y nos fuimos. De camino a casa, pasé por el lugar de trabajo de mi esposa para ver cómo estaba. Imaginen mi sorpresa cuando su jefe me dijo que mi esposa había salido horas atrás, alegando una emergencia. Interiormente, me quedé en shock. ¿Por qué había salido mi esposa del trabajo?, me pregunté. Hubiera entendido si la hubiera encontrado en el hospital, pero si no era por la alergia de nuestro hijo, ¿cuál era la emergencia? Inmediatamente me preocupé porque asumí que mi esposa debía de estar sintiéndose mal, y eso debió hacerla salir del trabajo e ir a casa. Así que, amigos, imaginen mi sorpresa cuando descubrí que mi esposa no estaba en casa y cuando la llamé, me dijo que estaba en el trabajo. Inmediatamente me volví sospechoso. Decidí no confrontarla sobre su mentira y decirle que acababa de salir de su lugar de trabajo hace 30 minutos. Tenía la sensación de que si la confrontaba, ella simplemente lo cubriría con otra mentira, así que fingí que no sabía nada. Le informé sobre lo que el doctor había dicho sobre nuestro hijo cuando ella preguntó, y luego le dije que la esperaba en casa. Cuando mi esposa llegó a casa, actué como si nada estuviera mal. Nos reímos, bromeamos y cenamos juntos. Luego acostamos a los niños. Hablamos antes de que ella se fuera a dormir, ya que le dije que tenía que trabajar hasta tarde, y ella estuvo de acuerdo porque era algo que hacía a veces. Esperé a que se durmiera, y mientras tanto, jugué en mi computadora en mi oficina. Luego, después de unas horas, cuando estuve seguro de que estaba dormida, fui a nuestra habitación y tomé su teléfono. Desbloquear su teléfono fue fácil, ya que conocíamos las contraseñas de cada uno. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que mi esposa no me había dado ninguna razón para sospechar que estaba engañándome. Cubrió todo tan bien, desde darme excusas razonables sobre sus ausencias hasta asegurarse de que tenía todas las contraseñas y acceso a todos sus dispositivos para que nunca sospechara que estaba ocultando algo. Mi esposa era inteligente, pero yo era más inteligente. Desbloqueé su teléfono con su contraseña y revisé todo,
desde su WhatsApp hasta su iMessage, hasta sus fotos. Revisé cada aplicación de mensajería en su teléfono que sabía que usaba regularmente. Al principio, ignoré Facebook porque no era algo que mi esposa usara regularmente. Lo usaba esporádicamente para ver actualizaciones de sus viejos amigos de la escuela secundaria y familiares distantes, y también para asegurarse de que personas que no tenían su número o Gmail pudieran contactarla, como un viejo amigo de la escuela secundaria que busca reconectar. Pero al darme cuenta de que había revisado todo y no podía encontrar nada o ninguna evidencia de que me estuviera engañando o planeando algo, decidí revisar su Facebook y al abrirlo, me di cuenta de que tenía un bloqueo de aplicación. Inmediatamente sospeché y mis sentidos se activaron. ¿Por qué había un bloqueo de aplicación en su Facebook cuando no había ningún bloqueo de aplicación en sus otras aplicaciones? Tampoco conocía la contraseña del bloqueo de aplicación y ni siquiera podía adivinarla. La pregunta de seguridad también era una que no conocía la respuesta. La pregunta de seguridad era una sola pregunta, decía: ¿cuándo es su cumpleaños? ¿De quién era el cumpleaños?, me pregunté. Intenté con mi cumpleaños, el cumpleaños de nuestro hijo, el cumpleaños de su papá e incluso el cumpleaños de su abuelo, todo sin éxito. No podía adivinar de quién era este Sue. Justo cuando estaba a punto de rendirme, recordé algo. Mi esposa tenía un iPad que solía usar, y probablemente su Facebook todavía estaba iniciado sesión en el iPad. Ella había conseguido un nuevo iPad y se lo había dado a nuestros hijos, pero no recordaba haber cerrado la sesión de su cuenta en el iPad. De hecho, su antiguo Gmail seguía iniciado sesión en el iPad. Decidí esperar al día siguiente, esperé a que mi esposa se fuera al trabajo y los niños a la escuela, y luego busqué el iPad. Después de que consiguió el nuevo y se lo dio a los niños, nuestros hijos finalmente lo dejaron de usar cuando consiguieron uno nuevo. A pesar de eso, el iPad seguía funcionando perfectamente, así que lo encendí y lo cargué. Después de esperar un rato a que el iPad se cargara, lo desbloqueé y revisé Facebook. Tenía razón, su Facebook seguía iniciado sesión. Inmediatamente fui a revisar sus mensajes, y fue cuando mi mundo se derrumbó. Mi esposa me estaba engañando con un amigo de la escuela secundaria llamado Jason, el mismo Jason con el que había sugerido que tuviéramos un trío. Ahora todo tenía sentido. Había toneladas y toneladas de mensajes que databan de meses atrás. Mi esposa había estado en una relación con este tipo durante mucho tiempo. Había toneladas de mensajes entre ellos burlándose de mí, burlándose de la esposa de Jason, que también estaba embarazada. Mi esposa también le había estado dando dinero a este tipo. Había estado retirando dinero de nuestras cuentas conjuntas y dándoselo a él. También vi mensajes de ellos arreglando puntos de encuentro. La mayoría de las veces, cuando mi esposa me decía que iba a un viaje de chicas, todo era una trama para encontrarse con este tipo y pasar tiempo con él. Mi esposa incluso le había revelado al tipo que la única razón por la que se había casado conmigo en primer lugar era por el dinero y que me había atrapado con un bebé. Mi mundo se había derrumbado. Estaba en shock y al borde de las lágrimas. Mi esposa, a quien amaba tanto, que también pensaba que me amaba, había estado viviendo una mentira. Pensaba que éramos la pareja perfecta. Por supuesto, nadie en la Tierra es perfecto, pero nos complementábamos tan bien. Nos entendíamos, nos comunicábamos bien. Todo iba tan bien. Disfrutábamos genuinamente de pasar tiempo juntos. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esto?, me pregunté. Nuestra vida sexual era genial, y ella no estaba bajo ningún estrés en el trabajo. Tenía un trabajo muy flexible, y yo era el único proveedor del hogar. Ella no pagaba ninguna factura. Le dejaba usar su salario para lo que quisiera, y no solo su salario, sino también cualquier cantidad que quisiera retirar de nuestra cuenta conjunta. De hecho, mi esposa era muy frívola, pero la entretenía porque sabía que no había tenido mucho creciendo, y que esto era su forma de compensar por ello. Estaba en una espiral descendente. Seguí leyendo los mensajes, aunque me dolían, porque quería leer todo lo que había dicho. En un punto, algo en mí se rompió y me di cuenta de que me aseguraría de que ella se arrepintiera de esto. Tomé capturas de pantalla de tantos mensajes como pude y los envié a mi teléfono. Decidí esperar unas semanas más y reunir más evidencia, y también esperar hasta que decidieran reunirse de nuevo para presentarme en su punto de encuentro y sorprenderlos. Mi esposa llegó a casa por la noche y actué como si nada estuviera mal. Fingí como si no acabara de descubrir que me había estado engañando durante mucho tiempo, e incluso había estado gastando mi dinero en el tipo. No me sorprendió que hubiera sugerido el trío. Había querido encontrar una manera de introducir a Jason en nuestras vidas para poder estar con él y no sentirse culpable. Fingí que estaba feliz de verla y actué como si no quisiera vomitar y mostrarle los mensajes de texto y pedirle que se explicara. Ella no tenía ni idea y ni siquiera sospechaba nada. Mi plan y la primera etapa estaban en marcha. Encontré un ritmo constante usando el iPad para tomar capturas de pantalla de su conversación adúltera y enviarlas a mi teléfono, y luego eliminar todos los rastros de ellos del iPad. Luego, conseguí que mi abogado redactara los papeles de divorcio que le entregaría. No pasó ni una semana antes de que estuvieran planeando reunirse de nuevo. Decidieron encontrarse en un hotel, y eso fue lo que puso en marcha la segunda fase de mi plan. Hasta ese momento, había tomado unas semanas de descanso en el trabajo, diciendo a mi padre que tenía una emergencia familiar. No le había dicho específicamente lo que había sucedido, porque sabía que mi padre se reiría en mi cara y me leería el acto de «te lo dije». Reiteraría eso múltiples veces, y sabía que siempre lo sacaría a colación en el futuro. Sin embargo, no le conté a Ana sobre las semanas que había tomado de descanso en el trabajo.
Fingí un resfriado por la mañana y le dije que me quedaría en casa a descansar y trabajaría desde casa cuando me sintiera mejor. Los niños estaban en la escuela también. Me quedé en casa y monitoreé su conversación a través del iPad y tomé capturas de pantalla hasta que Na llegó al hotel antes que él y reservó la habitación. Luego le dijo el número de la habitación en la que estaba para que él subiera a encontrarse con ella sin siquiera preguntar en la recepción. Tomé más capturas de pantalla de la conversación y guardé el iPad en mi oficina. Luego fui a mi impresora e imprimí muchas de las capturas de pantalla en papel físico y fotocopié muchas copias. Guardé algunas en un sobre grande marrón y sostuve algunas en mis manos. Conduje hasta el hotel y subí a la habitación del hotel. Ni siquiera necesitaba preguntar en la recepción porque ya sabía el número de la habitación por su conversación en Facebook. Llegué a la habitación y luego toqué la puerta. Jason respondió desde adentro preguntando quién era, y le dije que era servicio de habitaciones. Dijo que no había pedido servicio de habitaciones, y le dije que era servicio de habitaciones de cortesía. Supongo que debió decidir que no había ningún daño en responder, porque se acercó a la puerta para abrirla. El shock en su rostro valió la pena grabarlo. Estaba sin camisa y solo tenía puesta una toalla. Al verme, su mandíbula cayó abierta casi cómicamente. Ja, ja, ja. Escuché la voz de mi esposa preguntándole qué pasaba, así que lo empujé suavemente hacia un lado para que mi esposa pudiera ver que era yo. Estaba acostada en la cama y solo se cubría con el edredón. Obviamente estaba desnuda debajo. Cuando me vio, casi se convirtió en piedra. Uno habría pensado que era Medusa con la forma en que se congeló, ja, ja, ja. Noté que estaba al borde de un colapso, así que les lancé las impresiones de su conversación que había sostenido en mi mano y me fui. Me fui con tanta prisa que mi esposa ni siquiera recuperó sus sentidos lo suficiente como para perseguirme antes de que pudiera hacerlo. Ya estaba casi fuera del hotel. Me dirigí a mi auto y lloré durante 30 minutos. Había tenido unos días para prepararme para esto, pero nada podría realmente prepararte para ver esto. Había pensado que estaba superando el dolor y la traición, pero solo verlo físicamente me rompió. Me sentí inválido, y no lo suficiente. Interiormente resolví hacer de la vida de mi esposa y Jason un infierno. Conduje a casa, y en cuanto llegué a casa, llamé a mis padres y les pregunté si podrían cuidar a los niños en tan corto plazo, porque no vivían lejos de la escuela de los niños. Les expliqué todo lo que había sucedido, pero les hice prometer que no se lo dirían a nadie todavía, porque no estaba listo para decírselo a nadie. Mis padres entendieron y aceptaron cuidar a los niños. Entendieron que estaba pasando por mucho emocionalmente ahora. Mi papá incluso comentó que se regodearía en el hecho de que tenía razón, pero solo después de que hubiera superado el dolor. Inmediatamente empaqué suficiente ropa y cosas para que los niños estuvieran cómodos durante unas semanas, y llamé al conductor para que los recogiera. Mis hijos no tomaban el autobús escolar y eran recogidos todos los días por nuestro conductor. Le di el equipaje al conductor e instruí que recogiera a los niños de la escuela una vez que cerraran y los llevara a casa de mis padres. Sabía que eso no era realmente genial, ya que mis hijos estarían muy confundidos, pero resolví que solo necesitaba superar esta semana, y luego iría a buscarlos la próxima semana, y les explicaría todo de una manera que pudieran entender. En unas horas, Na llegó a casa llorando y suplicando, y con lágrimas. Estaba suplicando diciendo que pasaríamos por esto juntos, a lo que le dije que estaba delirando. Le dije que quería que saliera de la casa, pero no antes de ir arriba a buscar los papeles de divorcio. La senté y le dije que podíamos hacer esto de dos maneras. 1. Podíamos ir a la corte y pelearlo, o 2. Podía firmar los papeles de divorcio, y todo estaría bien. Si elegía la primera opción, me aseguraría de exponerla a ella y a Jason a todos, incluida la esposa de Jason, e incluso el jefe de Jason y el jefe de mi esposa. También me aseguraría de decirle a todos los miembros de cada una de nuestras familias. Pero si elegía la segunda opción, no le diría a nadie, y si alguien me preguntara por qué nos divorciamos, simplemente les diría que nos habíamos distanciado. Estaba en shock. Dijo que no quería divorciarse en absoluto, y que quería que habláramos, pero le dije que eso no estaba sobre la mesa, y que eso no sucedería ni siquiera si ocurriera un milagro. Debe haber dado cuenta de que estaba hablando en serio, porque me pidió que le dijera los términos de la segunda opción. Sabía que estaría en serios problemas si le decía a alguien. Sonreí. Los términos eran simples. Obtendría la custodia de los niños, y si ella obtuviera derechos de visita, sería con visitas supervisadas. Estaba bastante seguro de que las visitas supervisadas no serían válidas en la corte, porque ella no era una criminal y no representaba ningún peligro para los niños, pero aún estaba dispuesto a intentarlo. Si las visitas supervisadas no se sostenían, entonces podría obtener los fines de semana. No recibiría ninguna pensión alimenticia ni nada de mí. Ya teníamos un acuerdo prenupcial, así que no estaba realmente preocupado por cómo se dividirían los bienes. Interiormente, agradecí a mis padres por primera vez en mi vida por insistir en un prenupcial. Estaba en lágrimas. Pasó los siguientes 5 minutos tratando de convencerme, diciendo que fue un error, que no lo quiso hacer. Me dijo todas las excusas bajo el sol, pero era obvio que no lo estaba comprando. Le dije que firmara los papeles de divorcio, pero se negó, así que le dije que se fuera de la casa. No me importaba si se negaba a firmar los papeles de divorcio, porque sabía que eventualmente cedería. Así era siempre. Sé que pasará unos días pensando y tratando de convencerme, y luego, cuando vea que soy firme en cuanto al divorcio, finalmente los firmará. Mientras tanto, la eché.
Le di 5 minutos para empacar sus cosas y luego le dije que se fuera. Me preguntó qué le diría a los niños y le dije que sabía qué decirles y que no se preocupara porque no les diría a los niños que había sido infiel. Así que aquí estoy ahora, solo en casa llorando y ahogando mis penas con una botella de vino. Honestamente, no sé qué hacer más. Por eso decidí venir a Reddit para ver si alguien había tenido una experiencia similar o algo así. Siento que alguien ha tirado la alfombra bajo mis pies, como si todo lo que conocía fuera una mentira. Honestamente, no sé hacia dónde ir desde aquí, pero estoy haciendo todo lo posible por ser fuerte. Esto ha sido todo por la historia de hoy de la chica Reddit. Los invito a que si no están suscritos lo hagan y le den like al video. Y ya saben a los suscriptores leales de siempre a comentar allá abajo la palabra chica Reddit y poner su bebida favorita. Estaré dando corazones a todos ustedes.